abra su Biblia. ¿Alguien cree que Cristo resucitó? Aleluya. Vamos a hablar hoy precisamente sobre Jesús resucitado. Jesús resucitó. Tome a su hermano que está a su lado, tómele la mano, con toda confianza, tómele la mano y mire a los ojos. Y dígale, yo sé que Dios me ama. No, yo no le escuché eso, yo quiero escucharlo nuevamente. Yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 4 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Padre, gracias por tu palabra. Establécela en nuestros corazones. Ayúdanos a comprenderla, a llevarla a los necesitados, pero sobre todo a vivirla y ponerla por práctica en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablarles del Jesús resucitado. Quiero hablarles de resurrección en este día. Y la cita que acabamos de leer como texto central de esta predicación nos relata el suceso inmediato o más cercano al momento en que la piedra fue removida. La piedra que fue removida del sepulcro de Jesús se trataba de una piedra de dimensiones no normales para este tipo de sepulcro. Y el sepulcro de hecho no era propiedad de una persona normal de la época, sino de una persona de trascendencia social en esa época. Se trataba de José de Arimatea, uno de los miembros del Sanedrín y una persona acaudalada de acuerdo a los niveles de riquezas alcanzables en el tiempo en que Jesús fue crucificado. Y la piedra fue removida no para que Jesús saliera, porque el cuerpo con el que Cristo resucitó, ese cuerpo glorificado, tenía la característica de ubicuidad, podía traspasar la materia. La piedra fue removida y no vinieron los ángeles a removerla, porque el que estaba dentro del sepulcro no tenía las fuerzas para hacerlo. La remoción de la piedra en el sepulcro fue para que los que estaban en el tiempo de Jesús y los que estamos en nuestro tiempo supiéramos que el sepulcro se abrió para que Cristo saliera victorioso y que quedara una prueba evidente de que la tumba ha sido abierta por la gloria de Dios. Amén. Y en ese momento se acercan las mujeres a hacer lo que tradicionalmente se hacía, a preparar el cuerpo luego de haber sido sepultado como fue sepultado el cuerpo de Jesús. Jesús había hablado de este acontecimiento. Jesús mismo había profetizado lo que pasaría con él. Es más, sobre Jesús mismo se había profetizado por lo menos 1000 años antes de su propia crucifixión y de su propia muerte. ¿O acaso no recordamos cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará? Jesús se levantó del polvo como el Redentor de todos los que hemos asumido la sangre de Cristo como la paga por nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Sobre las evidencias de la resurrección de Jesús, sobre las evidencias del ministerio de Cristo, podemos decir tantas cosas. Inclusive
Inclusive los historiadores seculares tuvieron que escribir sobre esto. ¿Cómo no recordar a Flavio Josefo y sus antigüedades judías? Donde hablaba de los del camino, donde hablaba de Cristo como la cabeza de aquella secta judía que había surgido en su tiempo y que se le denominaba los del camino y que seguían a un tal Jesús al que luego definieron como el Cristo. Y habla Flavio Josefo de que la iglesia primitiva predicaba sobre la resurrección de Cristo. Se predicó la resurrección de Cristo desde el mismo momento en que se enteraron los discípulos de que su maestro había resucitado. ¿Cómo no recordar a Tácito, a Luciano, a todos estos escritores seculares que tuvieron para ser objetivos históricamente que mencionar a Cristo, a su ministerio y en muchas ocasiones la misma resurrección? La resurrección consigo trae consecuencias positivas que quiero compartir con ustedes en este día. Consecuencias como cuáles? Consecuencias como la que el mismo Jesús habló en Lucas capítulo 20 versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esto viene a raíz de una pregunta que le formulan los saduceos, de las sectas judías, de los esenios, los fariseos, los escribas. Y los saduceos eran los saduceos, y junto a los celotes, eran los saduceos los que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en espíritu, no creían en una vida más allá de esta vida. Y los saduceos, para tentar a Jesús, le preguntan: ¿quién va a ser el marido de esta mujer si se ha casado ya con 7 hombres? Cumpliendo con la ley del levirato, que implicaba que la mujer viuda se tenía que casar o tenía que ser reivindicada por el pariente más cercano de la misma, lo que se conoce como el pariente redentor. Y se había casado ya con 7 hermanos. Jesús le responde: mira, es que el reino de Dios no consiste en casamiento. Quienes vamos para allá no tendremos que pensar en casarnos ni en darnos en casamiento. Y sigue diciendo en el versículo 36, porque no pueden ya, y aquí viene otra consecuencia de la resurrección. Cuando seamos resucitados, usted va a recibir el cumplimiento de la siguiente promesa que está en Lucas capítulo 20, versículo 36, porque no pueden ya más morir. La muerte no tiene incidencia en un cuerpo resucitado. Cristo venció la muerte en la cruz. Cristo venció la muerte en el sepulcro para que la muerte no tenga más influencia ni sobre Cristo ni sobre los que seremos igual que Cristo cuando resucitemos con un cuerpo incorruptible. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. De eso se trata. Y hablando de consecuencias, de otras consecuencias de la resurrección, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 42, también nos recuerda otra consecuencia de la resurrección. Y dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, ¿y saben qué? Y resucitará incorrupción. Este cuerpo es corruptible. Es corruptible. Los agentes bacteriológicos, citando a Pasteur y citando a Hipócrates, el padre de la medicina griega, los agentes bacteriológicos pueden infectar y atacar este cuerpo y corromperlo. Por eso nos enfermamos. Por eso asumimos enfermedades en algunas ocasiones, porque esos agentes bacteriológicos invaden nuestro organismo y nuestro organismo, como es corruptible, se deja penetrar por esos agentes bacteriológicos. Sin embargo, una de las grandes consecuencias
de un cuerpo resucitado según el cuerpo de Cristo es que ya la enfermedad no tendrá autoridad sobre nuestro cuerpo. Los años no nos van a envejecer. El cansancio y la fatiga no nos va a deprimir ni a hacernos más lentos ni menos operativos, porque tendremos un cuerpo incorruptible. Un cuerpo donde los agentes bacteriológicos no podrán atacarnos. Por eso podemos gritar a voz en cuello: enfermedad, tu imperio sobre mi cuerpo no será para siempre, porque al resucitar te habré vencido también a ti, a las bacterias y a la misma muerte, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Con promesas así, con promesas como esas, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? San Juan también nos habla en la primera epístola de este discípulo amado, en el capítulo 3, versículo 2, de otra consecuencia de la resurrección. Y nos dice el discípulo amado: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Ojo con eso, ojalá usted pueda tomar nota de lo que estamos hablando. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice el discípulo amado: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿usted se siente conforme con lo que Dios ha hecho de usted hasta el momento? Bueno, si usted se siente conforme con eso, déjeme decirle lo que Pablo dijo: que cosa que ojos no vio, ni oído escuchó, es lo que Dios tiene reservado para usted en la patria celestial. Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor en este momento. Amén. Porque aún Él no se ha manifestado en su plenitud, pero sabemos, sigue diciendo Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga en gloria. ¿Alguien está esperando a Cristo en este lugar? Yo estoy esperando a Cristo en este lugar. Amén. Yo estoy esperando a Cristo en este lugar. Amén. Nosotros vamos a romper estas paredes. Nosotros vamos a ampliar el templo. Mañana lunes empiezan a instalar los aires nuevos. Ya eso no se van a ver. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Nosotros estamos pensando en varios cultos los domingos en el nombre del Señor. Estamos preparándonos para cosas grandes, pero estamos viviendo como si Cristo vendrá antes de yo terminar esta última palabra. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Estamos haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Y sigue diciendo Juan: pero sabemos que cuando Él se manifieste, yo espero la manifestación de Cristo. Yo espero escuchar esa trompeta cuando Él diga: vengan a mí los benditos de mi Padre, heredad lo que yo he preparado para ustedes. Amén. Yo no quiero escuchar la otra alternativa: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno. Yo no quiero escuchar eso. En ninguno de los idiomas que hablo quiero escucharlo. No me interesa escuchar esa expresión. Ahora yo quiero escuchar cuando Él me diga con su voz tierna y amable: vengan benditos de mi Padre y heredad de la tierra que para ustedes yo he venido a preparar aquí al lado de mi Padre. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere escuchar esa voz? Yo quiero escuchar esa voz. Y ojalá sea ahora mismo. Pero pastor, yo no me he casado. No importa que usted no se haya casado. Usted va a disfrutar de cosas mayores allá que el casamiento. Pastor, pero no me he graduado en la universidad. No importa. Usted va a disfrutar de cosas mayores allá en el cielo. Pastor, pero estoy empezando a vivir. No importa, allá vivirás, aleluya, recorriendo calles de oro y el mar de cristal, donde el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, sino que la propia luz del resplandor de su rostro será más que suficiente para que puedas vivir con plenitud de vida. Oh, dale ese aplauso más fuerte al Señor. Pastor, pero ¿qué pasará con mi negocio? No importa lo que pasará con tu negocio. Lo importante es lo que está pasando con lo que tú estás ahorrando en los bancos del cielo. Por eso hacer tesoro allá en el cielo, donde los ladrones no pueden entrar,
donde no pueden quebrar bancos, donde no se puede desaparecer con tu dinero, sino donde lo que tú colocas se multiplica al 100 por 1, se desata allá en los cielos y se desata aquí en la tierra para bendición tuya y bendición de tu familia. Alguien dice amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí viene otra consecuencia de la resurrección. Ojalá usted esté tomando nota. Otra consecuencia de la resurrección. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Alguien quiere ser semejante a Cristo? Cuando Él se manifieste y nuestro cuerpo corruptible, corruptible es que se puede corromper, se ha convertido en incorruptible, seremos semejantes a Él. Ese es mi mayor deseo, es mi mayor sueño, el ser semejante a Él en aquel día. ¿Quiénes resucitarán? ¿Para quiénes es la resurrección? Yo quiero que usted tome la Biblia y aunque nos tomemos 2 minutos más, creo que es importante que aprendamos esto. ¿Quiénes resucitarán? Primero, nos lo revela en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. Resucitarán los buenos y resucitarán los malos. Los buenos, aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, como su Redentor. Los malos, los que prefirieron vivir la vida de pecado. O sea, todos estamos propensos a ser resucitados. ¿Cómo propenso, pastor? Sí, porque hay quienes no resucitarán, sino que seremos transformados. ¿A quiénes nos referimos? Y lo vamos a ver más adelante. Tanto los muertos como los vivos serán transformados. Pero los vivos que estén cuando Cristo venga a la tierra a raptar su iglesia, esos vivos no resucitarán porque estarán vivos, ¿verdad que sí? Pero sí serán transformados en un cuerpo incorruptible, igual que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo vamos a ver más adelante. La resurrección es para todos los muertos vivos, muertos buenos o muertos malos. No hay limbo, no hay purgatorio. En esto no hay escenarios intermedios. O se está de un lado o se está de otro. Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿qué cosa? Desparrama. O se está con Cristo o no se está con Cristo. Así de simple. Pero no podemos estar en 2 aguas al mismo tiempo. El libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 22 al 24, dice lo siguiente. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice el apóstol Pablo hablando, persevero hasta el día de hoy. Tome nota de esto, por favor. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Todo esto que pasó con Cristo fue profetizado. Profecías mesiánicas se conoce esta parte de la Biblia. Y dice el 23, versículo 23 del capítulo 26 de los Hechos, que el Cristo había de padecer. Eso está en el Antiguo Testamento. Y ser el primero de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Cristo fue el primero, fue la primicia de los muertos. Y así lo narra la Biblia también de manera clara. La iglesia primitiva predicó la resurrección. O sea, esto no es un invento de los evangélicos de este tiempo. La iglesia primitiva dedicó tiempo a enseñarle a todos que Cristo resucitó. ¿Saben por qué? Porque la diferencia
más grande entre Cristo y los demás profetas de algunas religiones o prácticamente de todas las religiones no es que Cristo haya muerto en la cruz, porque hay líderes de religiones que fueron sacrificados, sino en la cruz por otra vía de sacrificio. Hay líderes de religiones que nacieron también, supuestamente y según esa mitología, de una virgen en un determinado momento. Hay líderes de religiones que nacieron en la pobreza. Hay líderes de religiones que nacieron en un lugar donde no lo comprendieron. Pero el único líder, cabeza, maestro y guía de un grupo de gente que busca a Dios, que murió en la cruz, pero que resucitó, es Jesús de Nazaret, el Dios al que tú le sirves y a quien pido un fuerte aplauso en este momento. Si te vas a la Meca, ahí te vas a encontrar en la Meca con el cadáver de Mahoma. Amén. Si te vas a los templos budistas donde conservan los restos de Buda, ahí te vas a encontrar con los restos de Buda. Si te vas a la India y buscas por ahí al Dalai Lama, te vas a encontrar que no solo el Dalai Lama que acabó de fallecer, está sus restos depositados en una tumba, sino los antecesores de él también están depositados en una tumba. Si te vas a un lugar allá en Roma, te vas a encontrar que el cadáver de Pedro está también sepultado. Si sigues buscando los cadáveres de los grandes religiosos del mundo, te vas a encontrar con la tamaño sorpresa que esos cadáveres todavía están sepultados en sus respectivas tumbas. Pero si te vas a Jerusalén, allá encontrarás que la tumba de Cristo está vacía, que el sepulcro no contuvo el cuerpo del Señor, porque Él resucitó tal y como lo prometió. Amén. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús es Dios. Por eso el Evangelio ha podido subsistir por más de 2000 años. Por esa razón, lo que no pudieron hacer los imperios contemporáneos al imperio romano, el Evangelio logró hacerlo y fue conquistar a Roma. El Evangelio conquistó a Roma a tal grado que Roma tuvo que echar a un lado las otras religiones, las otras manifestaciones religiosas y decir: no, ahora la religión del imperio romano es la que predica el Evangelio de Jesucristo. Lo que las armas no lograron hacer contra Roma, el Evangelio de Cristo lo logró y fue conquistarlo. Y hoy más de 3.200 millones de seres humanos le dan gloria a Dios porque Cristo resucitó y sigue transformando vidas aún en este siglo XXI hasta que Él regrese. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. La iglesia primitiva predicó la resurrección. La resurrección de Cristo es la evidencia más grande de que todo lo que Cristo dijo fue verdad. Que cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él lo confirmó con su resurrección. Les confieso algo: si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio no hubiera pasado del año 70 después de Cristo. Oigan de lo que estamos hablando. Si Cristo no hubiera resucitado, lo que pasó en Jerusalén en el año 70, cuando Tito Vespasiano entró y destruyó toda Jerusalén, ahí se hubiera quedado el Evangelio de Cristo, si no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó, oh, aleluya, el Evangelio se encontró con gente que estuvo dispuesta a dar su vida para defender la verdad. ¿Y usted cree que alguien como Esteban va a aceptar que lo apedreen como murió Esteban apedreado por una mentira, Yesreel? O sea, por una mentira yo voy a dejar mi vida apedreado. Por una mentira yo voy a crucificarme con la cabeza hacia abajo como fue Pedro crucificado. Por una mentira yo voy a aceptar que me lleven a la hoguera como llevaron a Policarpo.
Por una mentira yo voy a permitir que me quemen en la hoguera como quemaron a Juan Hus. Por una mentira yo voy a permitir que quemen mi familia, que me sujeten al ostracismo y a tener que vivir en cuevas y en catacumbas por una mentira. No, por una verdad, gente de amor, de compromiso y de pasión entregaron sus vidas para que las generaciones actuales a las que pertenecemos usted y yo supiéramos que Cristo resucitó. Amén. Por eso estamos de pie. Por eso predicamos la resurrección. Por eso hablamos con la certeza que Jesús nos dejó para que hablemos sobre esta maravillosa acción de resucitar que hizo Jesús. Quiero brevemente, porque el tiempo ha pasado, hablarle de varios tipos de resurrección. Porque algunos pensarán, y hasta lo predican, que todos resucitaremos al mismo tiempo. En la Biblia se relata, desde el punto de vista teológico es bueno analizarlo, por lo menos 6 tipos de resurrección. Tome nota, por favor. 6 tipos de resurrección. Algunos hablan de 7, pero esa séptima yo no la incluyo porque no tiene el suficiente basamento bíblico como para justificarla. Primera resurrección, o una de las resurrecciones. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmos capítulo 16, versículo 9. Salmos capítulo 16, versículo 9. Dice el salmista de esta manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Oiga lo que dice el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el Salmo 16. Estamos hablando de aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Amén. Esta es una profecía mesiánica. Profecías mesiánicas son aquellas que hablan de lo que iba a acontecer con el Mesías, con Jesús. Y aquí el salmista está revelando parte de lo que iba a acontecer con Jesús. Jesús al morir no iba a quedar en el Seol. El Seol para los judíos es el lugar donde van los muertos. Ese es el Seol. Y 1000 años antes se le profetizó a la humanidad: el santo de Dios, el ungido de Dios, no iba a quedar en el Seol y su cuerpo no vería corrupción. O sea, que aunque muriera, no se iba a quedar ahí. Ese no era su habitáculo final. Esa no era su morada eterna. Y su cuerpo no se iba a corromper, por lo cual iba a resucitar. Pero me gusta más como lo revela Pablo. Primera epístola a los Corintios, anote por favor, capítulo 15, versículo 20. Pablo revela la primera resurrección. Y es la siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia de todos los que iban a resucitar con un cuerpo incorruptible. Puede darle un aplauso a Jesús en esta hora. Y los judíos, cuando se le habla de primicia, saben de lo que le están hablando. Le están hablando de lo selecto, del fruto primero de la cosecha judía, lo más selecto, lo más excelso, lo más limpio, lo más agradable. Eso se llevaba como ofrenda al Señor en las fiestas de las primicias. Por eso Jesús es la primicia, porque es lo más excelso que podemos conocer. Y de entre los muertos, el primero en resucitar. Esa es la primera resurrección, o más bien, el primer tipo de resurrección, para que no se confundan con otras 2 resurrecciones que vamos a hablar, la primera y la segunda resurrección. Otro tipo de resurrección es la resurrección de los santos en Israel, de los santos en Jerusalén. Hubo una resurrección de manera sorprendente, que dejó sorprendida a mucha gente en el momento en que Cristo expiró. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo expira,
y le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algo pasó en Jerusalén. Algo sucedió en Jerusalén. Y el Evangelio de Mateo capítulo 27 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Óigame, tan grande fue el impacto de ver la naturaleza, a que su creador mismo estaba expirando en la cruz, al ver el Hijo de Dios morir en la cruz, que sucedieron varias cosas extraordinarias y sobrenaturales. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, como diciéndole a quienes participamos de la liturgia judía: miren, ya no hay diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Biblia que el templo fue rasgado y que dejó entonces el espacio libre para que todos entremos al altar de la gracia, donde hallamos oportuno socorro en cualquier momento. Y nos hizo a todos sacerdotes para hacer sacrificios para Él. Dice la palabra que muertos resucitaron, que sepulcros se abrieron. Pero me llama la atención lo siguiente, y está en el versículo 52, 53, y dice que esos sepulcros que se abrieron, los muertos que ahí estaban, salieron de los sepulcros. ¿Saben cuándo? Después de la resurrección de Jesús. O sea, a pesar de que los sepulcros se abrieron cuando Cristo expiró, los muertos no resucitaron primero que Jesús. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Cristo está en el Gólgota, está colgado de la cruz. Cristo expira en la cruz. Al momento de expirar, el cielo dice: yo no voy a alumbrar este mundo más, porque acaba de morir en la cruz mi propio creador, ¿no? El Hijo de Dios, por así decir. Y se oscureció de tristeza el sol. El velo, como dije, se rasgó en dos. En ese mismo momento los sepulcros se abrieron, pero no resucitaron en ese momento los que estaban en el sepulcro, porque no podían resucitar primero que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia de entre los muertos. Por eso dice el versículo 53 que resucitaron cuando, después que Jesús resucitó. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y quiero detenerme en esto porque entiendo necesario que aprendamos sobre esta parte. Esa es otro tipo de resurrección. Esa gente resucitó. Algunos piensan, y yo me incluyo en eso, que esa gente que resucitó en ese momento subió al cielo sin ver la muerte, porque resucitaron con un cuerpo incorruptible también. Amén. Porque el ellos quedarse vivo acá traería unas distorsiones de carácter teológico que no pudiéramos ni siquiera explicar. Otra resurrección es la resurrección de la iglesia. Ya hemos visto dos resurrecciones en tiempos distintos: la resurrección de los santos en Jerusalén, cuando se abrieron los sepulcros, y la resurrección de Jesús, cuando se abrió el sepulcro donde Él fue sepultado. Una tercera resurrección es la resurrección de la iglesia. Y yo quiero que usted se vaya a la primera epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Pablo lo explica con lujo de detalle. Óigame, y anota esta cita, porque esta cita es la que abraza la esperanza más grande que usted como cristiano tiene en esta vida. Y dice San Pablo: miren, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. Para el cristiano la muerte no es el final de las cosas. Para el cristiano la muerte es tan solo una separación del alma
cuerpo y del espíritu. El cuerpo va al polvo de donde viene. El espíritu va a Dios, porque el espíritu es el rúa, es el neuma, es la vida misma, y vuelve a la fuente de vida que es Dios. Y el alma, que es el asiento de los buenos y malos deseos, va al lugar eterno que le corresponde ir de acuerdo a la forma como ha vivido en esta tierra. Es una separación que se da con la muerte, y esa es la interpretación que le damos los cristianos. Por eso Pablo se atrevió a decir: oh, aleluya, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué cosa? La muerte me es ganancia. La muerte no me asusta. La muerte no me amedrenta. La muerte no me mete miedo. La muerte sabe que hay un pueblo que está listo a enfrentarla en cualquier momento y en cualquier lugar, porque ese pueblo depende de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Gloria a su nombre. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses: no ignoren la suerte, el futuro de los que duermen. ¿Saben por qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No estoy diciendo que no lloremos a nuestros muertos. Es normal llorar. Llorar es natural, llorar. Provoca dolor llorar. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Es una muestra clara de que la muerte provoca dolor. Pero no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Dice Pablo: no vivamos de esta manera, porque tan solo duermen. Porque si creemos, váyase conmigo al versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Y sigue aclarando más Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí viene a hablar ya del carácter profético del versículo que estamos leyendo. Oiga lo que dice Pablo: que nosotros, usted y yo, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y lo explica más adelante de manera más clara: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y saben qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero, mas nosotros los que vivimos seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos, y le esperaremos, o Él nos recibirá allá en las nubes. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la promesa de resurrección que tenemos. Por eso creemos en que sí, en que habrá un rapto de la iglesia. Por eso creemos en que sí, que Jesús vendrá y desde las nubes tocará la final trompeta. Y en esa nube donde se toque la final trompeta, solo ese sonido será escuchado por los redimidos por su sangre. Solo escucharán la voz del amado aquellas esposas que están listas y ataviadas para la boda. Solo se irán en ese rapto las vírgenes que tengan sus lámparas encendidas y con aceite suficiente para recibir al novio. Oh, dale ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Y quiero que todos nos vayamos juntos. Amén. Y que Él nos reciba allá en las nubes. Porque esa trompeta solo será escuchada por los que estén transmitiendo en la misma frecuencia de Jesús. Si tiene sintonizada otra frecuencia, usted no va a escuchar esa trompeta en aquel día. Y lamentamos lo que va a pasar aquí en la tierra, porque aviones quedarán sin pilotos, guaguas quedarán sin choferes, quirófanos quedarán sin médicos, y médicos quedarán sin pacientes. Amén. Motores quedarán sin choferes, y el que vaya atrás en el asiento tendrá problema si no había aceptado al Señor, porque no habrá dirección en esta motocicleta. Denle un aplauso al Señor. Yo espero ese día. Es la razón de ser de mi vida, esperar ese día. Amén.
Es la razón de ser ese día. Esperar ese día, ver el día de su llegada. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, también revela ahí. Son citas que usted debe ampliarla en su casa. Pablo revela más detalles sobre la resurrección. Llega lo que le dice Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio. Y se lo voy a compartir a ustedes este misterio ahora. No todos dormiremos. No todos dormiremos. O sea, no todos moriremos. Pero sí todos seremos transformados. ¿Se entiende eso? Cuando Pablo dice a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, esa resurrección implica una transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo. Pero nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos que van subiendo y nos juntaremos entonces en las nubes. Y ahí también tendremos un cuerpo transformados. No resucitaremos si estamos vivos al momento de la llegada de Cristo, pero sí nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible. ¿Sabe por qué? Porque al cielo no va carne ni sangre. O sea, carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amén. Así de simple. Con este arrebatamiento, ¿qué pasa entonces? Y aunque no es el tema de este día, los muertos resucitan, los vivos somos arrebatados. Dice la palabra que a partir de ese momento vamos con Jesús al reino de los cielos y empezamos un periodo de 7 años con Jesús en la gloria. Durante esos 7 años, Cristo realiza las bodas del Cordero. Nos entrega Él mismo la Santa Cena como lo prometió. No tomaré el fruto de la vid hasta que no esté con ustedes allá en el cielo. Será el momento cuando nos entregará Él mismo la Santa Cena. Yo espero ese día. Amén. Yo quiero ver ese día. Aleluya. Yo anhelo ese día. Yo sueño con ese día. Mientras tanto, acá en la tierra, en esos 7 años que estamos allá en el cielo, acá en la tierra, a mitad de los 7 años, se desata el anticristo, se desata la bestia, convence a medio mundo de seguirlo, y a lo que no convenza, pues tendrán que pagar con el sacrificio de sus propias vidas. Y aquí venimos entonces a hablar de las otras resurrecciones. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ya estamos hablando de 4 resurrecciones. Recapitulamos. La resurrección de Cristo. La resurrección de los santos de Jerusalén cuando se abrió el sepulcro. Amén. Ahora estamos hablando de la resurrección de la iglesia. Y 4, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Porque aunque en el Antiguo Testamento no era una doctrina tan predicada la resurrección, los santos del Antiguo Testamento también esperaban el día de la resurrección. Y yo quiero que usted se vaya conmigo a Job 19, como leímos ahorita, cuando Job profetizó sobre esa resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará. Se promete resurrección a los santos del Antiguo Testamento. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19 en adelante. ¿Qué dice Isaías sobre la resurrección en el Antiguo Testamento? Y le dice en el versículo 19, tus muertos vivirán. El Señor hablando a través de Isaías, predicándole al pueblo de Dios. Tus muertos vivirán. ¿Y cómo vivirán si no es a través de una resurrección? Amén. O sea, se profetiza resurrección para los santos del Antiguo Testamento. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cuál es la indignación? Anote esa palabra, la indignación. Durante los 7 años,
Aleluya. Durante los 7 años que estemos en el cielo, en las bodas del Cordero, aquí habrá un periodo de indignación, un periodo de tribulación como nunca antes la hubo en la tierra. Un periodo en que será profanado el templo de Jehová, el Dios Altísimo. Y Daniel así lo profetiza. Y que esa indignación tendrá su final en el año 7 después de la iglesia ser arrebatada al cielo. Isaías dice que al final de esa indignación vendrá la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. No me diga que le he enredado la cabulla con lo que acabo de decir. Pero vaya a ser más fácil. Váyase al libro de Daniel, capítulo 12, por favor. Váyase al libro de Daniel, capítulo 12, para que veamos cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Y tome nota, por favor. Capítulo 12, desde el versículo 1. ¿Qué dice Daniel sobre la resurrección de los santos del Antiguo Testamento? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de la tribulación. ¿Cuál es el tiempo de la gran tribulación? A mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, después de la iglesia ser arrebatada, el anticristo se rebelará contra todo lo que huela a Dios. Ahí empieza la gran tribulación. ¿Alguien dice amén? Pero la iglesia no estará aquí, así que a mí no me preocupa la gran tribulación. Amén. A mí me preocupan tal vez las tribulaciones que tenemos en este mundo, pero tampoco esas me preocupan mucho, porque el Señor lo prometió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tengamos paz, que Él ya venció al mundo y que nosotros también en su nombre venceríamos al mundo con sus tribulaciones y con sus aflicciones. Dale ese aplauso más fuerte a Jesús. Amén. Pero habrá una gran tribulación, y lo dice Daniel. Y sigue diciendo, y será tiempo de angustia. ¿Sabe por qué será tiempo de angustia? Esos 3 años y medio últimos, porque la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Usted sabía eso, ¿verdad? La gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Tanto será la tribulación que la gente no querrá seguir viviendo y harán lo imposible por morir. Y cuando la muerte vean que ellos van para allá, la muerte saldrá corriendo para allá para que ni se le acerque. De lo atribulado que será ese periodo. Pero la iglesia estará en las bodas del Cordero mientras tanto. Amén. Y dice Daniel de manera clara. Y será tiempo de angustia. Y esto es preocupante para los que se vayan a quedar. No aconsejo que nadie se quede en el rapto de la iglesia. Tiempo como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Que la Segunda Guerra Mundial, que el holocausto nazi, que los campos de concentraciones en Alemania, eso era nada comparado con el nivel de tribulación que habrá en esos 3 años y medio último después de la iglesia ser arrebatada. Y sigue diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice el versículo 2 del capítulo 12. Y muchos de los que duermen, subraya esto por favor, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Que me perdone Israel, que me perdone el Antiguo Testamento, pero los santos del Antiguo Testamento resucitarán ¿cuándo? Al final de los 7 años. La iglesia está estos 7 años en el cielo con su Salvador y Redentor. Cuando terminen estos 7 años, entonces resucitarán los muertos, los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia resucitará primero que los santos del Antiguo Testamento. Y sí, lo voy a decir.
Cristo pone a su iglesia primero que a Israel. ¿Alguien dice amén? Cristo le da más importancia a su iglesia que al pueblo de Israel, porque usted y yo somos el nuevo pueblo de Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor, amén. Por eso nos resucita cuando viene en el rapto y empiezan los 7 años. Y resucita a los santos del Antiguo Testamento. Al final de estos 7 años, resucita primero a su iglesia, a mi amada. Resucita al cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted lo sabe. Usted es el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo no puede prestarse para pecado. No puede prestarse para la maldad, para el odio, para el engaño, para la traición. El cuerpo de Cristo no puede prestarse para las cosas que Cristo aborrece. Cada vez que usted peca con su cuerpo, usted está poniendo el cuerpo de Cristo en riesgo. Usted está poniendo manchas en el cuerpo de Cristo, porque ya no vive usted, mas vive Cristo en usted. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios. Y nos hemos extendido. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Aquí nos dice quiénes serán los primeros en resucitar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero serán resucitados los que están muertos en Cristo. Estar en Cristo es ser parte misma del cuerpo de Cristo. Es sentir como Cristo, es oler a Cristo, es tener los poros de Cristo, es palpitar como Cristo, es vibrar en la frecuencia que vibra el corazón de Jesús. Y quiero hablarle de otra resurrección y ya voy terminando. Y es la resurrección de los santos de la tribulación. Ya hemos hablado de 4 resurrecciones, ¿verdad? Resurrección de Jesús, resurrección de los santos en Jerusalén, resurrección de la iglesia, resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de la resurrección de los santos de la tribulación. ¿Quiénes son estos? Váyase conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. ¿Quiénes son los santos de la tribulación? Recuerden que la tribulación, la gran tribulación, es aquella que empieza 3 años y medio después de la iglesia ser arrebatada. Ahí empieza la gran tribulación, cuando el anticristo deja de ser el hombre apacible, amigable, convencedor, conversador, sanador, hacedor de milagros, porque va a hacer milagros el anticristo. Amén. Eliminará el hambre, encontrará la cura para el cáncer, encontrará la cura para el SIDA, encontrará la cura para el Zika, para la chikungunya. No habrá gente desnutrida, no habrán enfermos en el África negra, no habrán pobres por debajo de la línea de miseria, pero todos aquellos que disfrutarán de esos beneficios tendrán la marca de la bestia. Eso es palabra de Dios y yo le creo así de simple. Amén. Cuando llegue los 3 años y medio, la mitad de los 7 años, entonces Él se revelará como lo que verdaderamente es. El que quiere que sea adorado, el que quiere borrar de la faz de la tierra toda memoria de Dios y de Cristo su enviado. En esos 3 años y medio habrá gente que sacrificará su vida para poder ser salvo. Y le voy a decir algo. Habrá pastores, cuando la iglesia sea arrebatada, se van a quedar aquí en la tierra. Y la gente van a ir donde ellos. Y le van a preguntar, pastor, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué usted se quedó? ¿Por qué usted no se fue con su iglesia? Y habrá gente que cantan y gente que tocan, que cuando la iglesia sea arrebatada, la gente vendrá donde ellos, pero tú tocabas y cantabas muy bonito en la iglesia. Y tú predicabas muy lindo. ¿Y por qué te quedaste? ¿Saben por qué? Porque sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amén. Tratemos que nuestros labios y nuestro corazón estén en la misma frecuencia sirviendo a Cristo. Amén. Y esa gente que conoce la palabra, ¿qué harán? Bueno,
Lo que sigue ahora es yo dar mi vida, es yo sacrificarme para entonces resucitar con los santos de la tribulación. Yo no le aconsejo a nadie que se quede. Yo no le aconsejo a nadie que se quede. Porque yo le voy a preguntar lo siguiente. Si hoy, con el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas, se nos hace tan difícil mantenernos de pie, Francisco. Si hoy con el Espíritu Santo que nos guía, nos cuida, nos consuela, nos dice qué hacer o qué decir, se nos hace tan incómodo mantenernos de pie y no pecar y no fallar. ¿Usted cree que sin la fuerza que da el Espíritu Santo, mucha gente podrá decirle al anticristo, no voy a servirte, no voy a adorarte, no voy a honrarte? Mátame si es necesario. No creo que las fuerzas humanas den para eso. No creo que den las fuerzas humanas para eso. Por eso hoy llore, gima, sufra lo que tenga que sufrir, pero no se aparte de su Señor. Amén. Cierre los oídos a las críticas. Cierre sus labios a los comentarios que para nada edifican. Elimine contactos de WhatsApp que no le sirven a usted para nada. Eliminen contactos de Facebook que no le ayudan a usted para nada. Elimine contactos de Instagram, de Twitter y de todas estas redes sociales que no le sirven para nada. Deje de estarle opinando y haciendo comentarios a gente de cada cosita que pone en esas redes sociales. Y usted vive escribiéndole como que si estaba pendiente nada más de lo que esa persona escribe para hacerle coro que no aporta en nada a su crecimiento espiritual. Ciérrele la puerta al enemigo. Ciérrele la puerta al pecado. Ciérrele la puerta a Satanás y ábrale el corazón de par en par a Cristo Jesús, el que viene pronto y viene por una iglesia santa y lista para ser arrebatada. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Pero la Biblia dice que algunos van a entregar su vida en ese momento de gran tribulación. Apocalipsis 24, váyase por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Juan escribe lo siguiente, miren, las almas, él vio, Juan, y tome nota por favor, él vio las almas de los decapitados. ¿Decapitar qué es? Cortar la cabeza. Juan, que fue que escribió el Apocalipsis, Juan el jovencito de los discípulos, vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, que el no adorar a la bestia en la gran tribulación, el no adorar su imagen, traería como paga y consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. Entonces esta gente decidieron y prefirieron la muerte antes que hacer esta ignominia. Y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hablamos del milenio. Hablamos del milenio. Esta gente que murieron en la gran tribulación resucitarían para entrar al reino milenial. ¿Cuándo empieza el reino milenial? Aquí en la tierra, cuando la iglesia venga con su amado esposo, vestida como la nueva Jerusalén, y se establezca aquí sobre el monte de los olivos, dice la palabra, y desde ahí Jesús le enseñará a las naciones cómo es que se gobierna de verdad a un pueblo, cómo es que se le hace justicia a las naciones, y gobernaremos nosotros con él y seremos un reino de sacerdotes para la gloria de Dios. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Pero me gusta lo que dice el versículo 5, y ya terminamos con esta parte. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
¿cuáles son estos otros muertos? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y aquí habla de la primera resurrección. Pero ¿cómo va a ser, pastor, la primera resurrección esa? Es que en la Biblia y desde el punto de vista escatológico, la primera resurrección tiene que ver con la resurrección de todos los santos. No importa en los distintos periodos que se hayan realizado estas resurrecciones. La resurrección de Cristo, la resurrección de los santos en Jerusalén, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de la iglesia y la resurrección de los santos muertos en la tribulación. Ese grupo de resurrecciones se conoce como la primera resurrección. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que participamos de esta primera resurrección. La segunda resurrección no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda resurrección? Vaya a Apocalipsis 20, versículo 11 al 15 para que lo sepamos. Y ya con esto concluimos. La segunda resurrección es la resurrección de los impíos. ¿O no recordamos que dijimos que todos los muertos resucitarían? Los buenos y los malos. Hasta ahora solo hemos hablado de la resurrección de los buenos. ¿Y los malos cuándo resucitarán? Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15. Dice lo siguiente: y vi, tome nota de lo que estamos diciendo, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se encontró ningún lugar para ellos, porque el impío no habitará en la congregación de los santos. Eso dice la palabra, ¿no? No puede habitar en la congregación de los santos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Oh, los muertos grandes y pequeños. Los emperadores estaban ahí delante del gran trono blanco. Pero estaba la conserje. Oh, pero estaba el artista famosísimo. Ah, pero estaba el güirero del barrio. Oh, aleluya. Estaba el estudiante de Harvard, pero estaba el que nunca fue a una escuela. Estaban los muertos grandes y los muertos pequeños. Estaba Bill Gates, pero también estaba el más pobre de todos los pobres del mundo. Estaban los muertos grandes y los muertos pequeños. Todos tendrán que rendir cuenta ante el gran trono blanco. Por más que usted lo vea ahora con toda la pomposidad, por más que usted lo vea encumbrado en los pedestales más altos de la gloria humana, ese tendrá que verse frente al gran trono blanco en aquel día del juicio. Y sigue diciendo la palabra: y esos muertos grandes y pequeños, todos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. No le pagaste a tus empleados lo que tenías que pagarle. Le robabas a tu jefe. Engañaste a tu pueblo. Te cogiste el presupuesto de la nación. Sobrevaluaste obras cuando fuiste funcionario. Engañaste a tu esposa. Engañaste a tu esposo. Maltrataste a tus hijos. Perseguías a tu familia porque me buscaban, porque buscaban mi rostro. Todo está escrito en el libro, en los libros que fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí no se borra, ahí no hay liquid paper que funcione, ahí no hay borradura que pueda servir, porque ya la sangre de Cristo en ese momento habrá cumplido su labor. ¿Alguien dice amén? La sangre de Cristo limpia hoy. Póngase de pie, por favor. La sangre de Cristo lava hoy. La sangre de Cristo es eficaz hoy, ahora. Este es el día indicado que hizo el Señor. En aquel momento ya la sangre de Cristo habrá cumplido con su rol. Y lo que escrito está en los libros, escrito se quedará en los libros. Y sigue diciendo Juan:
y el mar entregó los muertos que había en él. Oh, los pasajeros del Titanic ahí iban. Se montaron en el Titanic creyendo que era en el arca de Noé. Yo escojo siempre el arca de Noé en lugar del Titanic. ¿Alguien me acompaña en esta elección? Yo siempre prefiero el arca de Noé en lugar del Titanic, porque el arca de Noé me llevó a un lugar seguro. El Titanic con toda su gloria se hundió. Y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Levante su mano en esta hora. La resurrección es victoria. La resurrección es gozo. La resurrección es alegría. La resurrección es éxito en Cristo Jesús. La resurrección es la muestra evidente de que la muerte no tiene ya dominio sobre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Tú eres más que victorioso en este día, te dice el Señor. Oh, aleluya. Hay promesas eternas para ti y para tu familia. Hay promesas del cielo para ti, y en esta hora queremos desatarlas sobre ti, sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. La promesa más grande de todas es que le veremos cara a cara en aquel día. La promesa más grande de todas es que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y va a arrebatar a su iglesia. Cristo viene. Cristo viene. No podemos dejar de decir que Cristo viene. No vamos a cambiar nuestro mensaje, aleluya, por más que se critique, y diremos: Cristo viene. Hay una iglesia que lo espera. Hay una iglesia que anhela que Cristo venga, como dice el libro de Apocalipsis en el último capítulo. Oh, tu iglesia y tu esposa dicen: ven. Y todo el que respire, que grite: ven. Y todo el que vive, que diga: ven, 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 Señor Jesús. Yo espero ese día de su venida. Yo espero ese día de su retorno. Yo espero escuchar la trompeta que desde el cielo digan: vengan a mí los benditos de mi Padre. Ya terminó su tránsito en esta tierra. Ahora pasan a vivir en las moradas eternas. Aleluya. Por eso nada de lo que vivimos, dice Pablo, nada de lo que padecemos se puede comparar con la gloria venidera. Tu problema no es comparable con la gloria que Dios te tiene reservada. Tu enfermedad no se compara con la gloria que Cristo te tiene reservado en aquel lugar donde el tiempo no influye, donde no pueden afectarte los agentes bacteriológicos, donde ya no habrá más tristeza ni más dolor, sino que le veremos cara a cara, tal y como es.